Hola, muy buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos, bienvenidades. Sean todos a este nuevo capítulo de Tercer Lugar Podcast desde Marta Restaurante en Río Lerma 297, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Yo soy Eric, el Ericu. Y yo soy Lorna y estamos una semana más Ya es aquí. el séptimo. El séptimo episodio. Estamos muy emocionados en la fiebre mundialista. Ya nos tomó a todos, güey. Y pues este capítulo es un capítulo muy personal que teje prácticamente donde inició nuestra amistad, donde iniciaron muchos issues personales Sí, total. y muchas historias, pero también fue un periodo creo que muy bonito y que recuerdo con cariño, pero también con mucha cautela, que es la secundaria. La secundaria. Así que salgan rayas y que trash. A todos ustedes allá en casita que nos ven desde España o desde... Nicaragua, Honduras, El Salvador. Como estamos tan worldwide, Ajá, ya somos pues ajá, mundiales. la secundaria es este periodo Ujú. en México de escolaridad en donde son 3 años que estás entre pues la primaria, que son como pues los primeros 6 años de tu educación básica. En la secundaria es donde como que refuerzas un poco más lo que viste en la primaria y te vas perfilando y preparando para el bachillerato, la preparatoria, que sería el equivalente a el instituto en España o cosas así. Pero bueno, el punto es que la secundaria, tú entras como de 11 12 Más a o menos, los sí. 14 sí, años. Entonces, durante esos años donde apestas, te echas un chingo de Axe de chocolate, te salen Te barros, sale el bigote, güey. ajá, toda la pubertad se atraviesa en la secundaria. Ujú. Y, Equals hell. El infierno. pero entonces, ¿por qué fue el infierno para ti, Pero Eric? A ver. ahorita que, o sea, ahorita que dijiste la secundaria y la fiebre mundialista, güey, me acabo de dar cuenta de una cosa. El Nuestro primer guacahuaca, año, nuestro sí. primer año de secundaria fue el Mundial de 2010 de Sudáfrica. El guacahuaca lo vivimos Lo en vivimos en secundaria. secundaria y pues vimos el torneo inaugural ahí en la cancha uno. Pero, ¿sabes qué? O sea, me encanta tu contexto, pero yo quisiera dar un contexto aún más específico de nuestra realidad de la secundaria. Ok, ok, O sea, no voy a decir sí. el nombre del lugar en el que estudiamos por motivos de seguridad ilegales, pero, o sea, a ver, Lorne y yo nos conocemos de antes, de hecho, desde la primaria. La Ujú. primera vez que te vi fue quinto de primaria, que me invitaste a tu fiesta en donde están los leones. Ajá. Pero empezamos a convivir justo hasta primero de secundaria, que a mí me cambiaron de salón al primero B de secundaria, ¿no? Ajá. Pero como contexto, nosotros fuimos a una escuela privada, así de que fancies, pero en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ojo. Y además esa secundaria tiene ciertas características porque aunque es laica, es católica. O sea, Con inspiración tiene católica. inspiración. O sea, no nos dio clases ninguna monja, ningún cura, pero pues o sea, la educación católica estaba ahí presente. O sea, había una virgen en todas partes, rezábamos y la chingada. Había misas y todo, ¿no? Entonces, eso es importante para el contexto. Y también que la secundaria en la que estudiábamos está en un cerro. O sea, creo que es importante decirlo, porque cuando tú platicas con gente de aquí de la Ciudad de México te dicen, no, y te fuiste de pinta. Y Y ¿Qué? yo, no, era imposible irse de pinta. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Y yo, por cuestiones geográficas que te dijera yo, pues estábamos en el fucking cerro, Al lado estaba la carretera. o O sea, sea, ajá, sí, sí. pero yo sé que ya dije Chiapas y que quizá muchos de ustedes allá en casa te tengan una idea muy rural de Chiapas y parcialmente es cierta, pero sí estaba bastante lejana de la civilización, entonces no podíamos irnos de pinta. Estábamos literalmente como en una burbuja, yo siento, ¿no? No habían otras escuelas cerca, no habían ni centros comerciales, nada. Entonces, todo lo que pasaba en esa secundaria era como en ese solo lugar. Y no usábamos teléfonos porque estaban prohibidos. Estaban prohibidos. Bueno, sí teníamos teléfonos, pero escondidas, pero estaban prohibidos tener los teléfonos, ¿no?
y apenas estaba el auge de los smartphones, el BlackBerry, o sea, el contexto de esta historia va de 2010 a 2013, más o menos, ¿no? 2012. 2012, justo, sí, porque pues ya ves que se atraviesan ahí unos años súper raros en el calendario escolar de México. Nuestro último año, no sé si lo sigan haciendo, pero nuestro Creo que último ya no. año de primaria nos íbamos a un campamento Aquí por Cuernavaca, ¿no? aquí por Cuernavaca, que estaba muy padre, la verdad era una experiencia muy padre. Eric no fue, yo sí fui Pero ese de viaje este. al campamento de Cuernavaca es importante porque justo yo no fui, pero yo no fui porque, o sea, en quinto y en sexto yo no tenía amigos. La realidad es que yo no tenía Ujú. amigos. Entonces, yo no quería estar solo, lejos de mi familia, en un campamento rodeado de niños, porque yo tenía miedo de que me hicieran algo, porque entre otras cosas, pues soy gay. Que además, este capítulo neta está ya, rodeado de simbolismos, porque estamos en el Pride Month. Entonces, este capítulo te lo dedico, Eric, de la secundaria, porque este es para ti. Y sí, entonces yo no fui. Y cuando entramos todos a primero de secundaria, como que todo el mundo traía contexto de que las porras y los equipos y la. Y yo estaba así de que cero contexto. Y además me cambiaron de salón. Yo iba en el A y me cambiaron al B. Y yo me sentía de que neta, así de que no, ya de por sí no tenía amigos y ahora en el B no conozco a nadie. Pero el Lorna era del B. Tú ibas con, o sea, ibas en sexto B y luego primero B. Y yo estaba de que en sexto A y luego primero B. Yo me fui a Canadá ese año. Ese fue mi regalo de finalizar la primaria, así de que fancy. Ese viaje también estuvo horrible al Chile, pero saludos a mi familia. Me fui con mis abuelitos, los amo, pero qué viaje tan raro, de verdad. El punto es que yo llegué, entré sin contexto. Empecemos por ahí. Y ya, cerrada la burbuja de cómo era el colegio en donde estudiamos. Y si se me escapa el nombre, ¿me vipeas, por favor? Sí, 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 Es que sí. es imposible, güey. O sea, justo es importante mencionar que yo no tenía amigos antes. Y yo me acuerdo que en los primeros meses mi mamá iba con la directora general a decirle así que por favor regréselo, regréselo. Y a la directora general le valió madres. Porque ella dijo, no, él va a estar chill, todo bien. Pero en ese salón habían muchísimos güeyes que me hicieron una cantidad de bullying cañón. O sea, yo sé que mucha gente la sufrió en la secundaria y que mucha gente lo recuerda con mucho cariño. Yo no. O sea, neta fue una época horrible. Y solo para dar el contexto, o sea, no me quiero victimizar, pero sí quisiera dar el contexto, porque creo que tú lo veías, todo el mundo lo veía. Sí, Yo sí, sí. era un niño gay, o sea, no hay otra manera de decirlo. Alguna vez en la prepa escuché a una maestra decir que Eric siempre estaba enojado o siempre estaba como histérico porque todavía no se aceptaba como gay. Alguna vez lo escuché En la en prepa. la prepa. Sí, me acuerdo de la maestra que lo dijo. Pero eso es mentira, porque yo ya sabía que era gay, aceptado estaba. O sea, las cosas como son, lo sé desde que yo estaba en la primaria. O sea, o antes. Y cuando me decían, ay, ¿qué niña te gusta? Y yo pensaba así en la más fea, güey. La más fea. Y tal persona. Y mi mamá, ok. Pero yo ya lo sabía, o sea, así de que frustrado por no saber si era gay o no, no. De lo que estaba frustrado era del machismo, de la homofobia y de la estructura. Eso sí, porque aunque era muy niño y no era consciente de toda la teoría, sí era bastante consciente de la realidad. Porque en la realidad lo que sucedía era que me hacía bullying toda la secundaria. Y no estoy, o sea, no estoy exagerando. O sea, los niños de tercero de secundaria se ponían afuera de mi salón de primero de secundaria para esperarme y hacerme bullying. Y los de mi salón también me hacían bullying, porque además los niños de mi salón pues fueron los que llevaron el chisme. Y además yo no jugaba fútbol mundial, again. Yo odio el fútbol y lo odio. Y además es importante para el contexto porque todos los niños de la secundaria juegan fútbol y si no juegas fútbol es automáticamente gay. Yo no sé si algún otro chico gay de la secundaria me esté viendo en este momento, pero sé que la mayoría sí jugaba fútbol o al menos fingía que le gustaba. Yo no, o sea, yo abiertamente lo detestaba. Y los maestros hombres lo sabían, entonces me obligaban a jugar fútbol. Era una cosa horrible. Pero justo ahorita que mencionaba, o sea, que yo te digo que es el infierno en la tierra. Tú me decías que lo recuerdas con cariño. Yo quisiera saber qué parte de ti lo recuerda con cariño, sin juzgar. Tienes derecho a recordarlo con cariño. Pues
Para empezar, porque en ese tiempo nos hicimos amigos. O sea, creo que eso es bonito. Em, Es este, cierto. y también como que consolidé mucho la amistad con Pili. Un saludo, Pili, que nos escucha desde Spotify. Saludos, Em, Pili. y que ya éramos amigas de la primaria, pero como que nos volvimos más amigas en la secundaria. Y que también como que comencé a darme cuenta de las cosas que me apasionaban mucho. O sea, me apasionaba mucho leer y empecé a leer más. Me apasionaba mucho escribir, como imaginar cosas. Me apasionaba mucho dibujar, entonces también como que fue esa etapa en donde yo comencé a, sí, a entender que mis pasiones de niña podían desarrollarse y llevarse como a otros niveles, ¿no? Y creo que fue la época en donde yo soñaba más. O sea, como que yo decía, como ya no era tan niña, pero tampoco era una adolescente todavía, como que las posibilidades estaban abiertas a mí. Entonces yo decía, es que yo puedo ser lo que sea. Ah, ¿No? Entonces como que decía, sí, voy a ser escritora, voy a ser pintora, voy a ser, o sea, como que me gustaba mucho fantasear en la persona que me iba a convertir y cómo iba a ejercer esa adultez y demás. Pero también creo que fue una etapa en donde comencé a ser más consciente de que soy un ser humano. O sea, está bien raro eso, pero sí, o sea, pues comencé pues con los cambios físicos y sobre todo también pues, los hombres a esa edad, la verdad es que justo volviendo como al tema del machismo y todo eso, yo como que, pues obviamente siendo menores de edad y siendo también como un repetidor de ciertas conductas que ven en casa y que ven pues en los entornos y demás, o sea, y además estamos hablando de los 2010, o sea, de que todo lo o sea, que... Lady Gaga apenas existía Ajá, y que fuera hermafrodita. O sea, todo sí, estaba muy, muy, muy se nuevo. había muerto Glee, Michael Jackson. güey, Glee acababa de empezar. Bueno, Sí, llevaba una temporada y acababa de llegar a México, o sea, por Fox. O sea, sí, 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 totalmente. Y creo que, pues sí, o sea, había tantas cosas como muy nuevas y sí, como que no estaba al 100% entendiendo conductas y todo lo que pasaba. Algo que me pegaba a mí como mujer era como la opinión que tenían mis compañeros sobre mí, ¿no? Que de por sí, o sea, a mí la verdad es que por suerte nunca como que recibí como un bullying constante ujú. por parte de los hombres. En la primaria sí, pero más chiquita y otro tema. Pero en la secundaria no. Pero sí es verdad que pues de vez en cuando como que se salían comentarios ahí como fuera de lugar por mi peso o por cómo me veía. Eh, yo en la secundaria tenía el cabello amarillo pollo, o sea, pero amarillo pollo. Em, Yo siempre creí que era tu cabello natural. cabrón, cabrón, amarillo pollo muy fuerte. En mi cabeza Y eres rubia. ajá, pero ese amarillo pollo lo empecé a tener como en cuarto, quinto de primaria, más o menos. Pero en secundaria era como full pollo, la gallina entera. O sea, ahí sí estaba muy, muy, muy intenso. Y pues como que estaba descubriendo justo mi identidad y demás. Y me gustaba mucho como, o sea, yo sabía que el amarillo pollo era yo en ese momento, ¿no? Pero también pues recibía esos comentarios como feos de parte de otras personas y sí me importaba mucho, porque en esa edad pues te importa todo, porque no tienes la suficiente experiencia como para decir esto realmente no vale la pena ponerle la atención. Te importa mucho todo lo que tengan que decir de ti porque todavía estás construyendo la persona que eres. Ujú. Apenas estás descubriendo que eres una persona distinta a tus padres y estás tratando de definir la persona que eres y cómo te quieres mostrar al mundo.
Entonces, todo lo que digan de ti, de esa nueva máscara que estás mostrando, pues te va a afectar necesariamente. Exacto. Y creo que, pues sí, volviendo como a esa aprobación masculina que de cierta manera, como que no es que buscara activamente, pero sí era importante. O sea, Ujú. sí era como algo que en algún punto yo quería tener o como admiraba mucho a mis compañeras que las volteaban a ver por X, Y, Z, ¿no? Como, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Y no porque quisiera como, pues, entablar una relación romántica o algo así como a los 14 o a los 13, más bien como, pues sí, como decir, soy válida y puedo Sí, destacar sí. y puedo, y esto que tengo ahorita lo puedo trabajar más para que me sigan pelando en el futuro, ¿no? Yo creo que, o sea, también estuvimos muy expuestos a no existían las redes, bueno, existían, pero no eran tan importantes las redes sociales. Twitter, sobre todo, era como el más presente, y Metroflog, Metroflog. nuestro hogar. Hola, yo soy Ranito Mitotero Y yo soy Chela Cartones. y estamos aquí en YouTube. Pero lo más importante, y creo que sí es también como importante de esta época, es justo que estábamos en un internet muy primitivo. O Ujú. sea, no había filtro ahí en lo que nosotros consumíamos o podíamos dejar de consumir. O sea, Justo. Es que ya me acordé. O sea, el internet nos influenciaba, pero la ajá, televisión nos influenciaba más. ajá, Y justo era con lo que tú mencionabas de la idea de validarte a través de tener una relación romántica, pues es que sí estaba muy presente, porque estábamos muy expuestos a las rom-coms, a las a las telenovelas. telenovelas, al amor romántico, a las telenovelas juveniles también, en donde gente de nuestra edad, ish, que en realidad tendrían como 40 años y cotizaban en el IMSS, estaban viviendo sus romances y como que todos aspirábamos a decir, güey, yo también quiero tener novio, novia, o sea, ser la más popular y todas Sí, esas sí, jaladas sí, que veíamos en la televisión. sí. Por eso, ahorita que, o sea, que mencionabas, como que ahora dices, no querría haber tenido una relación en esa época, pero maybe si lo hubiéramos tenido, habría sido también un buen recuerdo, supongo. Pues sí, yo creo que hubiera sido un buen recuerdo, No pero se me ocurre con quién, pero habría no, sido. sí, o sea, en tu caso hubiera sido como Es que esa era el otra. escándalo El total. escándalo en una escuela católica, güey. O sea, es que necesito que por favor mis televidentes allá en casita que nos están viendo se metan en mis zapatos. O sea, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 2009, güey. Escuela católica en el cerro. Imagínense que yo hubiera dado un beso siendo gay, güey. Me expulsan. Sí, Me expulsan. sí, sí, O sea, 100%. no me habrían dicho, ay, no, qué escándalo. No, adiós, Eric. Sí, Por gay. Me explico. Y mis papás se iban a enterar. Y mi mayor una cosa curiosa que, o sea, uno piensa y reflexiona desde la disidencia, es que pasas mucho tiempo construyéndote una personalidad que puede ser justo como decía esa maestra, alguien histérico, alguien mandón, alguien enojón, grosero, etcétera, porque no porque así seas en realidad, sino porque te estás protegiendo de lo que te puedan hacer. correcto. Sí, Y pasas mucho tiempo de tu vida siendo gay escondido y que tu mayor miedo es que noten ese pequeño defecto de tu vida que es ser gay. Entonces, te da miedo todo. O sea, mi mayor miedo yo creo que era que mi papá lo descubriera, que mi papá supiera que yo era gay. Digo, al final yo lo dije. Esa es una historia completamente aparte. Cuando gusten se las cuento. Los coming out stories. Pero o sea, en el contexto de la secundaria es aún más complejo porque como tú dices, todos estamos con las hormonas para arriba, más la socialización de tu casa, los traumas familiares, las cosas que todos traemos cargando de las cosas que están pasando en nuestras casas ujú, y luego encierras a un chingo de muchachitos en un solo lugar y los dicen mátense entre ustedes. Porque los maestros de secundaria, mis respetos, ya a la distancia, pues no se meten. O sea, dicen ya, si se sí, van a madrear, que se madren y luego ya si se muere, pues vemos qué pedo. Pero mientras yo no me voy a meter. Y así, esa fue la política de la secundaria. Hay una cosa que sí me gustaría contar. Es que yo siento que en esa época, cuando yo reflexiono sobre esa ujú, época de mi pasado, o sea, yo sí sentía que todo el mundo estaba en contra mía. Y voy a dar una razón por la cual siento que eso era parcialmente cierto. O sea, en mi salón, los niños
me odiaban porque era gay. Las niñas se burlaban de mí por ser gay, por ser gordo, porque en esa época yo era gordo, y por ser moreno, voy a decir, nada más. Luego, la directora abiertamente me odiaba, o sea, ella me odiaba abiertamente y también, pues, conforme fui creciendo también me di cuenta de que sí, efectivamente me odiaba. Y luego en casa, mi papá hacía comentarios horribles de mí. Entonces yo sentía que no tenía un lugar seguro. Por eso cuando pienso en esa época me la pasaba dormido, estaba triste, estaba deprimido, comía por depresión y todo eso. Pero tengo que decirte que en ustedes sí encontré un espacio seguro, porque, o sea, Pili y Lorna, Daniela también y alguien más, no voy a decir su nombre porque no sé si nos vea, pues éramos un grupo, ¿no? Y yo me sentía seguro con ellas porque aunque ellas sabían que yo era gay, pues nunca me lo dijeron, nunca me hicieron sentir mal por eso. Incluso me hacían sentir, o sea, como parte de un lugar. Entonces, eso sí lo recuerdo con cariño. Y como tú dices, es un espacio, o sea, para no hablar de las cosas feas nada más, Ujú, sí la secundaria fue formativa en las cosas que nos gustan, ujú. porque mis primeros pininos en la escritura fueron en la secundaria, en Wattpad. O sea, yo escribí en Wattpad una historia gay, por supuesto, de dos chicos de la secundaria. Y tenía bastantes lectores. Ojo, tengo que decirles que ha sido mi éxito literario más grande. Güey, neta, me leía gente de Sí, sí, Chile, de sí. Argentina. ¿Qué pedo, Wattpad? Eras lo mejor que existía. Y mi hermana todavía lee, un saludo para mi hermana. Entonces, esos fueron los primeros espacios en los que yo me permití escribir para poder irme a otro lugar que no fuera ese lugar. Ujú. Y aunque es como dolorosa esa época, al mismo tiempo es bonita porque el refugio que construimos con las cosas que nos gustaban, pues permanecen hasta el día de hoy. Sí, De sí. alguna manera nos labraron esos gustos, esos disgustos. Y también otro de mis gustos más grandes era el cine, pero el cine gay. O sea, porque si tú ponías en Google cine gay, te aparecía pues películas XXX, pero no te aparecía cine. O sea, porque el cine era de heterosexuales. Si tú querías ver una rom-com, Bridget Jones, o sea, yo la vi 4000 veces porque mi mamá y yo éramos fans. Pero si tú querías ver en la televisión una película de dos hombres o dos mujeres que se amaran, no existía. Y por eso Glee fue tan impactante en la Sí. secundaria. Porque en Glee el personaje Kurt, que es insoportable a la distancia, fue súper visibilizador. O sea, como que uno ya decía, ah, no mames, hay gente como yo en el mundo, Ujú. fuera de Chiapas. ¿Cómo que hay más gente fuera de Chiapas, sabes? Sí. Y vi una cantidad muy grande de películas gays durante la secundaria a escondidas en mi computadora Gateway, creo que era la computadora toda horrible. Y vi de todo. Las películas de esa época eran muy trágicas. Ay, sí, O qué sea, horror. Secreto en la montaña, por ejemplo. No la vi en el cine, la vi a escondidas. Una película tristísima. Y todas las películas de esa época eran tristes cuando hablaban de las relaciones gays. Les voy a dar 5 recomendaciones LGBT para este Pride Month. Primero, Get Real. Es una película británica. Buenísima. 2. Beautiful Thing. También es una película británica excelente, preciosa. The Curiosity of Chase Markey, que es, bueno, la curiosidad de Chase Markey, ¿no? Si la encuentran, porque ya está de que Sí, sí, sí. eliminada de la Tierra y de la faz de la Tierra, véanla. Física o química, era lo que yo veía, es una serie española, neta, me formó física o química. Y el final de Fer y David, neta, hasta el día de hoy, yo me despierto. Javier Calvo, necesito una respuesta, necesito una respuesta desde México. No podemos seguir con esta tristeza. Get Real, Chase Markey, Beautiful Thing. Fuck it, en algún punto me acordaré. Pero esas son mis recomendaciones LGBT de la secundaria, porque son series que veía en esa época que yo decía. Pero cuéntame, por ejemplo, ¿qué era para ti importante en la secundaria? Para mí era importante, bueno, en la secundaria viví una cosa como muy fuerte,
que fue la muerte de mi abuelo. Mm. Él se murió pasando de primero a segundo de secundaria, o sea, en ese verano. Entonces, como que fue literalmente como un evento que yo sentí que sepultó de alguna manera mis años de infancia, muy fuerte. Wow. Pero, o sea, estuvo como muy marcado, ¿no? Porque mi abuelo representaba todo eso, representaba el cuidado, representaba la educación, eh, idealizaciones, sueños, y mucho de lo que soy ahora es gracias a él. Ahí me di cuenta que me importaba mucho como el no sentirme sola, porque él de cierta manera siempre estaba ahí. Y cuando él fallece, yo llegaba de la escuela y estaba sola porque mi mamá estaba trabajando. Entonces como que aprendí a, pues sí, a estar sola y a hacerme cargo de mí misma hasta cierto punto, pero que también me di cuenta que no era lo que yo quería siempre. Entonces como que sí era muy importante para mí eh, que mis amistades me invitaran a cosas, que hiciéramos cosas, que me sacaran un poco como de mi misma soledad, que al final de cuentas, no me malentiendan, es algo que disfruto mucho y a la fecha como que si estoy sola estoy de que, o sea, me gusta y me caigo bien, entonces como que me la paso muy chido. Me caigo bien. Sí, pues sí, me Sí. caigo bien, pero sí buscaba mucho como el que otras personas me jalaran hacia sus mundos, porque el mío estaba muy solo. Entonces, ¿Cómo fue tu primera ida a la plaza? güey, esa es una gran historia. El punto más importante para un tuxtleco, Es la para la vida plaza. social de un tuxtleco, es hacerte notar en cualquier plaza o centro comercial. Ajá, es cierto. Y la actividad favorita de un tuxtleco es dar la vuelta Vuelta sin comprar nada, sin hacer nada, solo ir a caminar a un centro comercial y ser visto. y ser visto, exactamente. Y cómo funcionaba la dinámica en esos momentos era que o sea, nos invitaba a alguien y la mamá de esa persona nos acompañaba. Ujú. O varias mamás como que se juntaban al cafecito mientras nuestro grupito pues ahí iba a dar la vuelta literal a la plaza. Primera vez que fui sola, no le dije a mi mamá. O sea, le dije que nos iba a acompañar la mamá de alguien y fui con Pili, con otros dos amigos y fuimos al cine y yo me acuerdo que me la pasé increíble. O sea, nunca me había reído tanto en mi vida, me la pasé súper bien, pero nada más llega mi mamá por mí y se da cuenta que estamos solos. Creo que nunca me ha regañado tan feo como me regañó esa vez. Y de verdad, o sea, yo me sentí la peor persona del mundo. Me hizo sentir una basura. Porque, pues, me sobreprotegía mucho, pero también, pues, obviamente la mentira le caló. Y como obviamente también la preocupación de que algo me fuera a pasar, que realmente no, o sea, no nos iba a pasar nada, pero pues entiendo su preocupación y En esa como que época Tuxtla era muy seguro. sí, O sea, era otro México, sí, vaya. Era sí, otro México, güey. sí, pero pues aún así ella se preocupaba mucho por mí, ¿no? Entonces, como que luego hablando con mi tía y hablando con otras personas, como que empezó a entender, a mi mamá siempre le ha costado mucho que le caiga el 20 que estoy pasando de etapa de vida, Pues sí, es muy ¿no? mamá eso. Entonces, como que también poco a poco lo fue digiriendo y ya, pues unas 2 o 3 veces después, ya como que accedió a que yo fuera sola. Eh, y ya en la prepa, pues ya me soltó muchísimo y ni hablar de la carrera, pero en la secundaria todavía tenía mucha aprensión por parte de ella y sí sentía como que tenía que hacerme a la imagen que ella tenía de mí. Okey. Ah, sí, pues sí, llenar sus estándares, sus criterios Exacto. de cómo debías ser tú. Sí, Ujú. porque, a ver, yo era una niña de dieces, o sea, me iba muy bien en la escuela. Y habían materias que la neta me costaban trabajo ya en la secundaria, porque pues sube el nivel de dificultad. Una de ellas es física. Agradezco hasta el día de hoy, bendito sea Dios, bendito sea el universo,
que yo no tengo que sacar un cuadrado perfecto y que tengo un título universitario. Sí, 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 sí. No tengo que sacar perímetros de absolutamente nada, Ay, pero sí, no. No sé qué es un vector. en segundo de secundaria nos tocaba física y esa materia a mí me costaba mucho. Sobre todo porque creo que no teníamos un buen profesor. Ya luego en la carrera tuve, o sea, vi lo de la secundaria y dije de que esto nunca me lo enseñaron bien. Ay, estaba bien chavito el profesor de Sí, física. Un saludo donde quiera que esté. que luego se cuentó un chisme de ese Ah, profesor. que ahorita me acabo de acordar de sonar así de que llegó en mi cabeza y ya le iba a decir, no, detente, Jochis, detente. Pero bueno, el punto es que, pues sí, como que me costaba mucho y nos hacían quizzes de vez en cuando y en uno lo reprobé y fue la primera vez que reprobé como en mi vida. Y le dije a mi tía, no a mi mamá, porque nos tenían que firmar Ah, los exámenes. O los sea, los exámenes. pegábamos en nuestro cuaderno Y lo y lo tenían que firmaban los firmar. papás. em, y como... Nunca pude falsificar la firma de mi mamá. O sea, neta tiene la firma más rara y horrible de mi papá, no. Pero yo no tenía los para falsificar la de mi papá y yo no podía falsificar la de mi mamá. Entonces siempre tuve que enfrentar mis reprobadas frente a mi mamá. No, qué horror. Y fui con mi tía y ya me lo firmó y así. Pero como el primer bimestre, me acuerdo, me fue súper mal. Y súper mal, saqué 8 en la boleta. Todo lo demás así, 10, 10, 10, 10, 10, 8. O sea, aún así logró llegar al cuadro de honor, pero era feo, era Ajá. feo. Y me acuerdo que como era el primero, pues iban los papás a recoger las boletas a la cancha, ¿no? Entonces va mi mamá y a mi mamá siempre le ha cagado la madre que otras personas como que intenten presumir abiertamente a sus hijos conmigo. O sea, como mi hijo es mejor que el tuyo. Como Ajá. que le caga, o sea, le caga. Habían ciertas dinámicas Y ahí ciertas mamás, cuyos nombres no mencionaremos por motivos que, legales. que era muy así, era muy así. Una señora pues hace un comentario de Me puedo que imaginar quién. que pues está, o sea, que pues, hace un comentario de que yo bajé mi promedio porque me fue mal en, en la En la materia. materia. Y mi mamá así de que firmó la boleta y no me habló durante todo el camino a la casa. Y yo pues es que, o sea, me sentía Me terriblísimo. imagino. Mal, 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 mal. Que luego, o sea, mi mamá siempre ha sido como en mi niñez fue una persona como de mano muy dura y muy estricta en temas de la escuela. O sea, como que ella decía, es que te tiene que ir bien porque nosotros no somos ricos. O sea, tú tienes compañeros con mucha lana y está muy bien. Yo me estoy partiendo la madre porque aparte la SEP no me quiso becar, entonces no tenía beca. Em, y mi mamá se estaba partiendo la madre pagándome la colegiatura completa como para que no le echara ganas. No, o sea, tu único, tu única herencia es la escuela. Y creo que en eso comparto vida contigo porque justo, o sea, sí íbamos en colegio privado, pero no éramos ricos. O sea, solamente éramos inteligentes. Ujú. Porque a mí sí me becó la SEP. Gracias, SEP, de Chiapas. Pues me becaban y yo estaba en la secundaria por mi beca. O sea, yo no podía bajar de promedio porque si no me iba a la fregada y yo vivía con el miedo, ¿sabes? Sí, sí. Y también la prepa la pasé con beca. O sea, Sí, y eso para mí, todo el tiempo lo tenía en la cabeza y como, no, pues es que me tiene que ir bien, me tiene que ir bien. ujú. Em, y ya después de segundo de secundaria, o sea, en tercero creo que fue mi mejor año, me fue omega bien. Yo sabía que ya no los iba a volver a ver, así que estaba feliz de que la vida, pero aunque me quedé en la fucking misma escuela en prepa, que fue la primera generación de la Pero fue prepa, diferente. pero fue muy diferente. Mi Sí. prepa sí la recuerdo con mucho más cariño o sea, Lorna ya no estaba en la prepa, pero nos seguimos viendo, entonces Ujú. seguimos teniendo una relación de amistad. Y aquí me gustaría hablar de nuestra relación de amistad, porque es distinta a la del resto de las personas que conocimos en la secundaria, porque justo Lorna y yo somos unas personas de internet people. Entonces, Lorna y yo manteníamos una relación en la secundaria, o sea, relación de amistad, obviamente, en la secundaria, pero
también teníamos una vida paralela en internet. Entonces, o sea, ella era famosa en internet, pero no donde ustedes creen, en Metroflog. Entonces, siento que sí sirvió mucho para vincularnos, o sea, Sí, para sí, tener sí, un tema de qué hablar, 100%. para conocer personas, para tener un grupo de conocidos ahí, sobre todo porque acababa de entrar a un salón que no era el mío. Sí, sí. Entonces, yo sí guardo con mucho cariño Metroflog, en paz descanse, porque de ahí, o sea, de ahí siento que, o sea, que fortalecimos mucho mi amistad. Y yo quisiera decirte que yo no sé cuál sea tu imagen de ti misma en la secundaria, pero yo sí creía que eras una chica popular. O sea, yo te veía como una chica popular. O sea, Pues no porque, creo por las razones correctas, o sea, yo a ver, todo el mundo sabía quién era Lorna. sí, sí, porque tenía el pelo amarillo pollo. Bueno, en No. retrospectiva, todo el mundo sabía quién era gay. Digo, Eric. Como hay muchos niveles educativos, pues vas creciendo y los profesores te van conociendo. A mí me conocían y me identificaban mucho profesores, aunque no me habían dado clases, pero mi abuelo iba por mí a la escuela, entonces como que sabían que el señor con muletas era el abuelo de Lorna, ¿no? Todo lo que ponían de concurso en la escuela, yo me metía. O sea, me Sí. metí a concursos de canto, a concursos de declamación, a concursos de innovación, o sea, todo. Yo decía sí, porque te digo, o sea, eh, Overachiever. aparte de overachiever, soñadora. No hay límite, el cielo es el límite. Y por eso me conocían, porque Sí. estaba en todo. No, o sea, no creo que fuera popular. O sea, yo, Güey, yo tenía la realidad bien distorsionada, te lo juro. Porque en mi cabeza yo decía, güey, es que los chicos más inteligentes son los más populares. Yo bien distorsionado, neta distorsionado la realidad, porque obviamente no eran los que iban al antro, los que tenían novio, los que se sí, besaban, los que hacían de sí, todo en sí, la secundaria y la chingada. sí. Ellos eran los populares, pero en mi cabeza no. En mi cabeza eran los que ganaban los concursos de poesía, los que estaban en el cuadro de honor. O sea, yo neta distorsionado. Entonces yo como que quería pertenecer a ese grupo, tal vez porque mi mamá también tenía una idea de que la educación es la manera de que se superan los límites. O sea, mi familia no es rica y también mi mamá me decía, o sea, ricos no somos. Yo era muy feo en esa época, así que guapos tampoco. Lo único que nos queda es ser inteligentes. Y para mi mamá era religioso que yo tenía que tener buenas calificaciones y se preocupaba porque yo fuera inteligente. Y la neta es que hay cosas en las que yo tengo mis limitaciones bien marcadas, como las matemáticas. Neta, mi peor enemigo. Porque además el maestro de matemáticas me odiaba por homofóbico. O sea, sí, sí Sí, lo sí, es. sí. Entonces, neta, yo la sufría cañón y yo te veía y yo decía, ¿cómo le hacen? O Pili, por ejemplo. O Sí, sí, neta, sí. Pili, ¿qué tienes en la cabeza, amiga? Hay que analizarte. Eres Por muy inteligente. Eres de las personas más inteligentes que yo conozco. recuerdo que pasaba algo y ella, es que mira, y porque además piernita cruzada y Sí. ahí. Y yo, ¿qué chingados acaba de decir? No, y es que aparte creo que somos personas que al final de cuentas también compaginamos mucho porque nos gusta aprender. O sea, Ujú. genuinamente íbamos a la escuela a aprender. Aprender, aprender a aprender. Ajá. Habían profesores muy malos, pero habían profesores también muy buenos. Nuestro ambiente escolar, a pesar de todo y todas las cosas negativas del contexto, es una muy buena escuela. Y aprendimos Sí. muchísimo en ese momento. Dame tus 3 materias favoritas. Historia, un saludo. Claro que sí, claro que sí. Sin mis clases de secundaria, Yo no yo, sabría nada. yo me acuerdo que en la universidad yo estaba así sorprendiendo a una profesora porque tuve una clase que se llamaba Identidad y Cultura Mexicana y todo yo ya lo sabía porque lo vi en la secundaria, me Güey. acordaba y le mandé mensaje a la maestra y le dije, gracias por tus clases porque ahorita yo estoy triunfando en la universidad. A esa maestra que tal vez no se acuerde de nosotros o tal vez sí, neta, le agradezco tanto Sí, porque yo no te voy a mentir, porque tú lo viviste conmigo, pero cuando ella narraba sus clases sí. y sonaba la puta campana, Todos nos quedamos tú así. decías, pero siga, siga. O sea, porque neta, no mames, Historia de México vive en mi cabeza rent free. Así. Sí. No hay manera de que eliminen esa Historia de México de mi cabeza por esa profesora. Si alguna vez vuelvo a ser maestro, aspiro a ser ella, porque de verdad
te contaba las cosas con una pasión, Sí, una capacidad de docencia, ya no increíble. hacen de esos. Me gustaba mucho la clase de español. También me gustaba mucho la clase de español. También con una profesora Que que nos dio era los muy 3 años. paciente, ajá, era muy paciente y era muy buena, la verdad era muy buena. Yo siento que ella empatizaba mucho conmigo, por alguna razón, como que decía: "Híjole, Sí. mis hijas están tan como tú". Entonces yo digo: "Pobre niño", porque además, güey, yo no daba una con los acentos. Y de nuevo, Pili se acordará. Neta, Sí, es yo cierto, siempre te corregían los Pili acentos. siempre me corregía los acentos. Y hacía como unos quizzes todos los viernes de ortografía. Yo siempre reprobaba, neta, solo una vez le atiné a los fucking quizzes de geografía. Digo, de esta madre. Entonces, sí, ay, un saludo a la maestra de español. Ella me crió, la persona que soy, se lo debo a ella. Y también siento que ella, o sea, además de ortografía y las cosas básicas de español, también tenía un bagaje cultural muy amplio, Sí, porque hay cosas de historia de la literatura que me enseñó ella, que luego la profesora de prepa reforzó con mucho amor, pero la maestra de secundaria era sí. muy, 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 muy buena. Hasta el día de hoy me acuerdo que el Cantar de Miocid no tiene autor. Y que los autores siguen investigando quién pudo haber escrito el Cantar del Miocid. Y la número 3, yo me la pasaba muy bien en clase de inglés, porque específicamente con una profesora que nos dio en segundo de secundaria, porque nos ponía Friends y descubrí Friends y me dije, no manches, qué padre, y fue la primera Ella sitcom. era súper fan de Ajá, Friends, era ¿no? súper fan de Hiper fan de Friends. Friends, sí. Entonces siempre nos ponía Friends como premio. Sí era estricta, pero era muy buena. Era buena. Pero lo recuerdo con cariño porque ahí fue como la primera vez que vi una serie y dije como quiero seguir viendo esto. Mm, Entonces, esos tres. Yo comparto tus primeros dos, pero agregaría biología. Ah, sí, 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 100%. Ah, cien por biología. En principio ciento. porque mi abuelo es biólogo, entonces yo ya Sí, de por sí, o sea, yo ya sabía que era el reino fungi, pero luego con la maestra era una excelente sí, profesora. sí, la verdad sí. Entonces también, cuando vuelva a abrir el libro de biología, bueno, con biología voy a hacer una, una pausa, porque aunque mi maestra de la secundaria era muy buena, la de la prepa me inscribió la clase en sangre aquí, como, ¿vieron Harry Potter? ¿Se acuerdan de la profesora de Dolores Ah, Umbridge? sí. ¿No debo decir mentiras? Bueno, pues así aprendí yo biología. Pero un saludito allá donde esté, una excelente profesora, allá donde quiera que esté. Sí, Nunca se olvidaré que es la meninge, güey. y yo creo que sí, esas clases las recuerdo de verdad con mucho cariño y Sí, con mucho. Sí, como que también me recuerda a mí muy entusiasmada por querer seguir estudiando y eso como que no es muy común eh, fomentar en los niños y en los adolescentes. Sí, creo también que la secundaria fue una etapa en donde entendí que no había por qué limitar quién soy por la opinión de otras personas. Ser tú mismo siempre te va a llevar a lugares buenos, ujú. independientemente de lo que los demás digan o el rechazo que puedas recibir, porque el rechazo es redirección. Wow. Anótenlo, por favor, allá en sus casitas. Hablando de gente de la secundaria, un saludo a mi amiga Lourdes, que sí escucha Siempre nos esto, ve. que siempre escucha esto y comentas en YouTube. Te quiero mucho. Que sepas que yo quería ser tú en la secundaria. Es Es que que eras la chica, sigue siendo la chica cool, es, pero es, era la it girl es en la una, secundaria. eres una it girl, allá donde estés, en donde estés. Sí. TTQM. Sí, o sea, guardo muchas personas con cariño de la secundaria, pero más a las personas que sostuve en la prepa. El resto, por favor, no nos vean. Adiós. Adiós. Y bueno, ya para cerrar, danos una recomendación para la semana, porque hace como 2 semanas o la semana pasada nos hablaste de Olivia Rodrigo. Ya salió el álbum y está Exacto. muy cool. Lo platicaba con Tebo como
porque a él no le gustó tanto. Me dijo, es que suena a The Cure. Y si quiero escuchar a The Cure, pues escucho a The Cure, no a Olivia Rodrigo. Pero yo discrepo con él porque creo que es una pieza como muy redondita que cuenta una historia y que quiere ser muy obvia en sus referencias. O sea, si de algo se ha caracterizado Olivia Rodrigo y que le trajo problemas con Taylor Swift es por ser muy fangirl y siempre agarrar de lo que le gusta y hacer lo suyo. Entonces creo que pues sí apela mucho más como a personas muy emocionales y sentimentales y Te así. amo, Olivia Rodrigo. Eres lo que une a mi hermana y a mí. Una chica de 12 años y yo. La neta, o sea, está padrísimo. Y sí, por favor, escúchenlo. Y también, si necesitan como también entender un poco de las referencias visuales, vean Las Vírgenes Suicidas de Sofía Coppola, porque todo el arte del disco está inspirado en eso. Sofía Coppola, eres lo mejor que le ha pasado al cine, allá donde quiera que estés. Sofía Coppola me chuleó mi tote bag de los Sony Angels que no Sí. traigo hoy, pero que la mostraré La después. mostraremos en otro capítulo, en otro. La chuleó. Y yo siempre guardaré ese recuerdo. Gracias, Lucinda, por, por regalarme esa tote bag. Y pues ya. Eso es todo. Pues recuerden que grabamos desde Marta Restaurante Río Lerma 297 en la colonia Cuauhtémoc, en la alcaldía Cuauhtémoc. Las reservaciones están abiertas en Open Table y en otras, pues en la misma Marta, arroba O marta.cdmx. vengan. O vengan directamente y Sí. reserven aquí. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos otro miércoles más. Y yo soy Eric, el Ericu. Y yo soy Lorna. Muchas gracias por todo. Bye. Bye. Salgan a la secundaria. Bye. Bye.